Doctor Ricardo Colín García, para continuar con la comprensión de este trabajo, de este artículo, le pediría que nos comentara acerca de la esencia del artículo. ¿Cuál considera que es la esencia de este artículo, de este trabajo, que hoy se pone, que se publica, que ya se publicó en el fascículo 5 de la revista Ius Comitialis? ¿Cuál sería? Gracias. Doctor Joaquín, nosotros cuando se generó la idea de la creación del artículo, tuvo que ver con este crecimiento del derecho penal. Su título, Expansión del Derecho Penal, tiene que ver con esta gran reforma que se ubicó en el año del 2008, en donde dio la posibilidad de una transformación al derecho penal. Esto provocó la creación de nuevas reglas de carácter penal, un juego totalmente diferente. Aunado a esto, se considera que el aspecto social más el aspecto jurídico más otros elementos que se fueron conjugando dieron la posibilidad de que se generaran ideas para poner, creo yo, precisamente el dedo en la llaga, al evidenciar que efectivamente el derecho penal estaba creciendo en una forma desmedida, lo podríamos considerar así, como bien lo comentó el doctor Juan Carlos, la posibilidad de no tener ese acrecentamiento, sino más bien de atender lo que ya se tiene en forma precisa, correcta, para no desatender ese clamor social que en un determinado momento se menciona en el artículo, y finalmente el dar la posibilidad de algunas alternativas para no seguir creciendo con un aparato en materia procesal, penal, que nos dé la posibilidad de atender y de subsanar de mejor medida la situación que se está viviendo en el país. Esa fue la idea, la esencia. Gracias, doctor. Efectivamente, creo que es un tema de suma importancia porque ese clamor social que finalmente pues, la sociedad es o debe ser la destinataria precisamente del sistema jurídico y de la codificación jurídica, ¿no? De tal manera que si este aparato penal pues no es completamente congruente o tiene ciertas deficiencias, finalmente el perjudicado pues es el sector social, ¿no? Finalmente. Doctor Juan Carlos Delgado Siles. Adelante, doctor. ¿En qué área de oportunidad usted considera que se ubica la propuesta del artículo, hablando específicamente de este ámbito penal, de este ámbito de codificación jurídica penal y sobre todo con relación al impacto a la sociedad? ¿Cuál sería el área de oportunidad? Mire, doctor, hablando propiamente de todas las ciencias encargadas del derecho penal, dentro de ellas tenemos que encontrar una que es la base, tenemos que ubicar una que es la base, que es precisamente el área de oportunidad de la política criminal. Insisto, todo surge, todo mayéuticamente surge a partir de esa aparición de nuevos tipos penales y nuevas sanciones, así como de nuevas medidas de seguridad, tanto de carácter asegurativo como de carácter preventivo. De todos es sabido que la política criminal en muy poco o prácticamente en nada ha servido para disminuir, es más, y mucho menos pensar en que ha servido para erradicar ese ambiente de inseguridad que subsiste en el país. Es por ello que hace un rato yo le comentaba de un principio muy importante que está siendo violado a partir de la expansión de este derecho penal, que es el principio de fragmentalidad. Este principio de fragmentalidad le corresponde tomarlo muy en consideración, en este caso, a nuestros encargados de legislar precisamente esos nuevos modelos y esas nuevas figuras de tipo punitivo, puesto que a partir de ello, ellos tienen en sus manos el poder disminuir cada vez más ese aparato, ese jus puniendi que tiene en sus manos el mismo Estado, y que en base a ello, desde mi punto de vista, creo que seguir con el objetivo principal de utilizar el derecho penal solo para prohibir las conductas
graves y no así las menores, disminuiría demasiado ese desgaste en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque la política criminal que se está implementando desde hace ya varios sexenios no ha hecho otra cosa más que buscar más pretexto para poder ampliar, insisto, la política criminal. Creo yo que serían dos áreas de oportunidad. Primero, robustecer la política social que nos pudiese otorgar una mejor educación, por consecuencia, una mejor gama de empleos y por añadidura unos salarios más atractivos. Y en ese sentido, no habría necesidad de recurrir a una política criminal, insisto, llena de, no sé, tal vez un derecho penal del enemigo, un México seguro, una tolerancia cero, que es precisamente esa figura que en apariencia y para la Vox Populi lo aplauden. ¿Por qué? Porque existe un clamor colectivo de que ya queremos más justicia, sí, pero habrá ya hay algún resultado sobre esa política, insisto, cada vez más recrudecedora y que nos ha dado como resultado una disminución de la delincuencia. No lo hay. Insisto, la primera área de oportunidad sería más estrategias sociales, valga la redundancia, en una política social que dé más al ciudadano, y con ello disminuiría la necesidad de ampliar esa política criminal desde la trinchera del poder legislativo. Prácticamente estamos hablando entonces, doctor, si no lo entendí mal, de atacar las causas, ¿no? Las causas y no los síntomas, ¿no? Prácticamente. Pues me parece realmente muy interesante esta postura, esta área de oportunidad que efectivamente hoy por hoy nos está golpeando tremendamente, sobre todo en México, el aspecto de la inseguridad social, ¿no? Y si no, basta con remitirnos pues a las noticias de todos los días, a los periódicos y a las noticias de todos los días, en donde podemos ver que hay una seria deficiencia, ¿no? En cuanto al tratamiento precisamente de los actos criminales, ¿no? Qué interesante. Doctor Ricardo Colín García, a mediano plazo, no tan a largo plazo, sino digamos a un mediano plazo, ¿qué alternativas podrían proponerse para poder abordar esta problemática que hoy por hoy nos está aquejando? Básicamente consideramos que son dos. Una es no seguir acrecentando lo que día a día se tiene la idea de que tiene que crecer. Entre más sancionemos, entre más delitos podamos crear, mejor será nuestro sistema. Creo que ahí ese es el primer punto, no seguir creciendo. Y el segundo punto sería analizar lo que se tiene y revisar lo que efectivamente puede quedar como grave y lo que pudiera trasladarse a otro sistema para no tener ese crecimiento del cual se estaba hablando en el artículo. Básicamente estas serían las dos, no seguir creciendo y realizar un análisis de lo que tenemos para reestructurar y adecuar lo que consideramos grave, que la realidad es que no es tan grave, sino que tiene un sentimiento de carácter político, básicamente así lo creemos, y esos podrían trasladarse a una área que fuera un poco más sensible con la sociedad. Y esto está relacionado, por supuesto, con lo que hace un rato se comentaba, ¿no? De la política criminal, ¿no? Y desafortunadamente lo político o las circunstancias, las situaciones políticas, desafortunadamente influyen no de manera muy positiva en la situación jurídica, ¿no? En ocasiones puede suceder eso, y entonces tenemos problemas como estos que nos comentan, ¿no? De que hay delitos no sistematizados o de que los delitos graves a lo mejor no están debidamente codificados, debidamente sistematizados, ¿no? Urge una reestructura que es la que nos comenta el doctor Ricardo Colín García, ¿no? Muy interesante.